Queridos amigos, ¿cómo están todos? Hoy vamos a tener un programa sui generis, realmente, porque en Valencia, donde está nuestra invitada, no hay luz y hemos tenido realmente grandes dificultades para poder conectarnos con ella. Es por eso que se nos hace difícil, pero poetizando sigue. ¿Ok? Lo que creo que es que hoy creo que es importante que podamos compartir en torno a la importancia de Mariela y no descartamos la posibilidad de que cuando se resuelva este tipo de circunstancias o si por algún milagro llegara la luz esta noche a Valencia y Mariela se pueda conectar, podamos seguir intentando contactarla y tener el honor de tener a Mariela Cordero con nosotros. Mariel está en la sala ahorita de espera. Ah, Está sí, entrando ahorita. Vamos tengo que tener la a suerte. cruzar los dedos. Vamos a cruzar los dedos. Yo mientras voy a tener leer el currículum de ella, mientras vemos si Gaby, que está ahí tras bambalinas, nos hace el milagro y logra que podamos contactarnos. Bueno, Mariela Cordero es abogada, poeta, escritora, traductora, artista visual. Su poesía ha sido publicada en diversas antologías internacionales, ha recibido varias distinciones importantes como el tercer premio de poesía Alejandra Pizarnik en la Argentina, el primer premio del segundo concurso iberoamericano de poesía Euler Granda de Ecuador, el segundo premio de poesía Concorso Letterario Internazionale Bilingüe Trace per la Meta Edizione Italia, el premio Micropoemas en Castellano del tercer concurso Transpalabra Arte 2015 y el primer lugar en concurso internacional de poesía Poetas Hispanos, mención calidad ¿Dónde literaria en España. está, papi? Tenemos con ella poemarios como El cuerpo de la duda, Transfigurar en un país que amas, La larga noche de las jaurías. Algo que es muy interesante en Mariela, no solo ha participado en excelentes blogs, sino que sus poemas han sido traducidos al hindi, checo, serbio, shona, uzbeco, rumano, macedonio, hebreo, bengalí, coreano, inglés, árabe, chino, ruso, polaco. Eh, Me hubiera encantado que pudiéramos compartir con ella y por eso es que me gustaría insistir en poder conocer a Mariela Cordero porque ella hace una de esos trabajos de hormiguita sencillamente extraordinarios. Yo le quiero dar las gracias a Mariela Cordero porque ella me ha llevado a recorrer el mundo. Ella me ha puesto en contacto con poetas de distintas latitudes y es así como una persona que constantemente en silencio nos va transmitiendo qué está pasando a nivel mundial en el campo de la poesía. Yo los invito a que visiten su blog porque realmente es extraordinario. El blog que ella ahorita tiene es El Festín Incorruptible. Edgar puede hablar muchísimo más de la trayectoria con este tema pero María Cordero es un trabajo realmente extraordinario. Su poesía es las palabras que puedo eh, nada más un adjetivo puedo poner para la poesía de Mariela Cordero, es una poesía contundente, tremendamente contundente. Eh, bueno, Edgar, tú puedes darnos un Bueno, poco yo currículum. le agregaría al extenso currículum que tú acabas de leer. Por cierto, de Mariela está ahí tratando de comunicarse. Ojalá que entre, aunque sea con micrófono, pero ahí está tratando de conectarse, ¿no? Decía que yo le agregaría a ese largo y extensísimo e importantísimo currículum que tú acabas de leer una, un elemento más en su currículum que incluso opacaría todo el resto de los que están ahí, es que su notable humildad, su cualidad de artista y de poeta genuina, una mujer
que se dedica con seriedad y con casi con una cualidad sacerdotal, escondida, a hacer su labor poética y por supuesto difundirla. Comentábamos con Ana María que hay ese contraste en ella, ¿no? Una profunda humildad, una necesidad de no mostrarse a sí misma, pero sí una profunda necesidad de divulgar no solo su poesía, sino la poesía de otros. Mariela aquí en Venezuela no es prácticamente, es una desconocida, si se quiere. Sin embargo, es increíble que haya sido traducida a tantos idiomas, inclusive al hindi, y que sin embargo, pues aquí sea poco conocida, sino podríamos decir incluso reconocida. Sin embargo, bueno, eh, el que se aproxime a los textos de Mariela se va a encontrar de frente con la poesía en su manera más esencial. Yo la conocí a ella, ojalá me esté escuchando, aunque creo que tuvo que salir. Ella está buscando un sitio donde tenga mejor señal, ¿no? Para poder entrar, aunque sea un rato. Eh, yo la conocí, no tenía 20 años. La conocí por Milagro Hack, que debería estar aquí, porque Milagro me pidió el Milagro era la tallerista del Ateneo de Valencia y era su tallerista. Y en unos talleres que se iban a hacer aquí, unos conversatorios donde iba a estar Elisa Shen, iba a estar también Silva Estrada, Milagros manda a Mariela y con la sorpresa de todos, bueno, eh, resultó ser una poeta extraordinaria. Yo tuve eh, el orgullo, la belleza de tener amistad con ella, incluso se alojó en mi casa esos días y, y pude conocer muy de cerca su labor poética. Ella en esa época estaba justamente dudando publicar El cuerpo de la duda, ¿no? Dudando el nombre. Pero efectivamente, Mariela, como dije, es una de las voces más genuinas, más importantes de la poesía venezolana de cualquier generación. Este, como leíste tú, Johnny, en su currículum, en su amplio currículum, ha sido reconocida no solo por los concursos que ha ganado, sino por las revistas, ¿no? Eh, Voy a dar un poco que Ana María redondee el, vamos a decir, no solo la bio, sino la quintesencia de ella como poeta, ¿no? Sí, bueno, qué lamentable que por las circunstancias actuales, pues, Mariela se le haga difícil acceder a nuestro encuentro, ¿no? Y precisamente siguiendo un poco lo que decía Edgar, Mariela sorprende porque es una poeta extraordinaria, es una poeta de altísimo nivel, además con un trabajo de difusión poética extraordinaria. Ella es la encargada del área de poesía de la revista española Poémame y ahí prácticamente ha publicado a casi todos los poetas venezolanos, ¿no? O sea que absolutamente generosa, ¿no? En esto. Igualmente, como decía Johnny, permanentemente, yo los invito a que la sigan tanto en Instagram como en Facebook. Ella permanentemente nos está trayendo voces, sobre todo voces orientales, ¿no? Además de la Europa del Este, ¿no? Que a lo mejor no tendríamos acceso si no fuera por Mariela. Permanentemente está haciendo traducciones y publicándolas, posteándolas en sus páginas y en su blog. Entonces, de tal manera que darle este espacio a Mariela era un regalo de Poetizando, una especie de ofrenda a la poesía y con lo que íbamos a cerrar este ciclo del 2024 de Poetizando, con ella, dada la calidad de la poesía de Mariela. Yo le iba a comentar, ella tiene libros extraordinarios. El último, que es este de La larga noche de la jauría, publicado en la colección Capitanas,
de Nautilus, una editorial española. Creo, si no me equivoco, que ella no ha sido publicada aquí. Todas las publicaciones son de afuera. Eh, eh, la poesía de Mariela, como decía Johnny, es de una contundencia y de un lirismo pocas veces encontrado, o sea, que se unen las dos cosas, la contundencia de una poesía, la contundencia de la palabra poética, junto a un extremo lirismo. Las imágenes que ella evoca, a mí a veces la leo y me hace recordar a, que por cierto estábamos hablando de él, estuve hablando con ella de Juan Sánchez Peláez, esa especie de lirismo exuberante de Juan Sánchez Peláez, uno encuentra destellos en Mariela, porque Mariela maneja el lenguaje poético de una manera sublime, ¿no? Entonces tal vez eh, no sé cómo pudiéramos Estaría, Ana, a mí me gustaría, seguirle transmitiendo a la gente que está escuchando el entusiasmo por Mariela Cordero, que aunque Mariela Cordero ojalá y pudiera aparecer aquí, no nos aparezca. ella, eh, Ana, perdón, ella me está escribiendo que está muy y a apenada, mí también está tratando de conectarse por el celular, pero que no hay luz y que la señal es muy débil. está lloviendo mucho, dice, Y ¿no? yo Sí. quisiera, Ana, con lo que ustedes dos acaban de decir, y un poco para que tengan idea de este tema de la sensibilidad y la contundencia, poder leerles dos poemas de Mariela. Hay uno que se llama Lanza y dice así: lanza suspendida en aire antes de caer, flota despacio, insinúa quizás la posibilidad de la huida, irradia quizás algún brote de clemencia antes de la dureza invasora, antes de partir mi carne en dos amados tajos. Y el otro, entregarse, que dice así: entregarse como una historia que se derrite, exponer la arruga y la cicatriz, revelar también la sonrisa contundente del cuerpo, dar de beber el agua turbia del corazón, entregarse descalzo, sin más atavío que el candil de los ojos indomables, puro como quien se entrega a la muerte. Ana, esto es lo que tú comentabas, ¿no? La Sí, sensibilidad, sí. la contundencia y la fuerza. Tú me decías que tienes un libro de ella, el de las jaurías. Bueno, este que estoy hablando del que está publicado por Nautilus, que se llama La larga noche de las jaurías, un Ajá, poemario extraordinario, además desgarrador, ¿no? Ella en alguna entrevista, creo que con José Pulido, ella dice que la poesía es dolorosa, y es verdad, ¿no? Cuando se tocan puntos genuinos, medulares, y con esta fuerza con la cual ella lo hace, pues resulta realmente impactante. Les voy a leer el primer poema y luego quisiera leer otros eh, para lo que les decía, transmitir la poesía de Mariela es de alguna manera invocarla, a ver si ella puede conectarse con nosotros. Este se llama Las Jaurías. Cuando pisaste por primera vez el suelo del reino zozobrante, olvidaste tus signos heredados, no volviste a elevar los ojos para conjurar al cielo, y colmado de carne y tierra, eludiste el mapa inaprensible de los astros, siempre en éxodo. La antigua religión fue derruida y no se escuchó nunca más el incesante respirar de tu moral sin grietas. Te multiplicaste en el festín de cortaduras y desgarramientos. Seguiste el curso de la jauría. Ahora no tienes nombre. Vamos a ver, por ahí vi que Mariela está intentando entrar, se está sí, uniendo. el celular. Edgar, Vamos a ligarla, vamos a ligarla. Bueno,
yo mientras ella trata de entrar, y ojalá que lo logre, yo le iba a hacer a ella una pregunta, ¿no? Que queda grabada aquí y ojalá que más adelante se pueda contestar, porque en esa misma entrevista que Ana María habla de José Pulido, que la publica Letralia, y la publica José también en su página, él le pregunta qué es la poesía para ella, ¿no? Que es la pregunta que usualmente se hace en este programa. Y ella habla de que esa poesía inicialmente, cuando ella era muy joven, era como la sed, es decir, era una cosa que la movía por una motivación parecida a la sed, es decir, al agua. Después decía que no, que con el tiempo eso se fue endureciendo, se fue madurando y se convirtió en algo sólido, en algo duro, en materia, como la piedra, ¿no? Como la tierra. Y que hoy en día todo eso se ha ido cocinando, o se ha ido fraguando en el fuego que ella llama fuego perenne, ¿no? Ahí está Mariela tratando de entrar en el fuego perenne. Yo le iba a preguntar a ella si ella está hablando de esos tres elementos, agua, tierra y fuego, que tal vez la poesía no sería ese cuarto elemento que sería el soplo, el viento, ¿no? Y iba a ir mucho más allá, le iba a decir, no será como decía Aristóteles, la quintesencia. Mira, yo creo que ella se conectó ya, lo que no tiene es micrófono, pero por ahí anda, está el Ella está simbolito allí, parece que nos escucha, lo que no puede es conectarse, ¿no? conectarse. Sí. Entonces, bueno, esa era mi pregunta, porque esa cosa elemental de ella también contrasta mucho con lo que ella dice, porque cuando José la sitúa y le dice, bueno, pero dime para ti qué es la poesía, ella dice, la poesía es cuerpo. Y sin embargo, tú lees su poesía que contrasta, porque su poesía es, como dicen ustedes, contundente y sin embargo, todo el tiempo está un poco en el borde del ascenso o el descenso. Y bueno, como el cuerpo, ¿no? El Pero cuerpo, fíjate, Edgar, ella en toda su poesía, la referencia es el cuerpo. claro, Sí, pero el cuerpo, fundamentalmente. sí, pero no hay Ajá. algo más frágil, no hay algo más frágil y más sujeto a la muerte que el cuerpo. Entonces, precisamente lo contundente de ella es que partiendo del cuerpo, ella lo asume con su cualidad, ¿no? Y sin embargo, es un cuerpo que permanentemente está buscando la luz, está buscando el ascenso. Si tú te lees cualquiera de sus poemas. Quería también un poco hacer una referencia histórica de ella como bloguera. Y ella ahorita, el blog que ustedes recomendaron, eh, ella antes de ese blog tuvo un blog que se llamaba El Cuerpo de la Duda como su poemario. Ese es un blog exquisito. Ahí está. Ella lo estuvo manteniendo hasta el año 22. Eh, Ahí tú encuentras gente, bueno, las traducciones que ella ha hecho, que no las nombramos aquí, de los poetas griegos, antiguos, modernos y contemporáneos, es exquisita. O sea, ahí tienes tú a Odiseo Elitis, Seferi, toda esa nueva legión de poetas, mujeres griegas y poetas jóvenes griegos. Tienes poemas de Germán Hesse, Roland Barthes, Gottfried Benn, eh, ¿qué te digo yo? Lapis Love, Vladimir Holland, tiene unos posts sobre Vladimir Holland exquisitos. Ingeborg Bachmann, esta extraordinaria poeta, George Bataille, tiene unos ensayos sobre Rilke extraordinarios. Los poemas de Dante Rossetti, ¿no? De Dante Gabriel Rossetti, Ida Vilariño, y bueno, paro de contar. O sea, ese es un blog que, que es una joya y lo llevó durante muchos años. Por cierto, tiene cosas muy bellas sobre Elisa Shen que vale la pena ver ahí en su blog. Entonces, eh, ella incluso también en una pregunta que le hace Pulido, le dice, ¿qué haces tú cuando te desanimas? Entonces la respuesta de ella es increíble porque desanima es como perder el alma, ¿no? Desanima, te desanima. Entonces ella dice, bueno, busco el alma, ¿no? Me pongo a escuchar las canciones de Mahler, los nocturnos de Chopin
y a vincularme más profundamente con mis gatos, lo cual me parece tan elocuente en el lado de ella, ¿no? De decir eso. No Claro, sé qué. pero interesante porque Edgar, en esa respuesta ella dice una serie de cosas como que el olor al pericor, que es la tierra seca mojada, el jardín, ciertas cosas muy sensoriales, pero al final dice, y eso es lo mismo que hago cuando estoy animada. Eso me Sí. parece. Fíjense una cosa que yo quiero, voy a aprovechar la intervención de ustedes dos y la introducción que dio Edgar a su comentario, porque hay algo en ella que me acabo de dar cuenta leyendo uno de sus poemas. Eh, Jung habla de la importancia de conciliar los opuestos, conciliar nuestras sombras y conciliar nuestra máscara o lo que él llama el arquetipo persona, es decir, la imagen que damos ante el mundo o lo que no mostramos, que vendría a ser nuestra sombra. Y la imagen perfecta para eso es el tema del Uroboros, que es la serpiente comiéndose a sí misma. Ella, cuando toca el tema del cuerpo, ella tiene particularmente dos poemas que a mí me llaman mucho la atención y donde este tema de la conciliación de los opuestos está patente. ¿Y por qué es tan importante y marco esto? Porque Jung nos dice que en el camino de la individuación, es decir, en el camino de nuestra integración, que no siempre se logra, pero en nuestro ciclo vital, justamente se trata de conciliar los opuestos. Y en este tema de conciliación de opuestos y del cuerpo, vamos a escuchar este poema de Mariela Cordero. Se llama Las afinidades. Naturaleza, cazadora y cazada. Ya de entrada estamos en el encuentro del Uroboros, de entrada estamos en los opuestos, naturaleza cazadora y cazada. Hallazgo de signos que reavivan el lazo casi metálico. Y ahí está Edgar, los elementos. Sustancias filosas que amenazan, albúmina imantada que grita, miembros que se acechan buscando la comunión última, mil desgarraduras que aturden hasta juntarse. Es extraordinario este texto. Y el otro, este poema, y el otro es para amar la cicatriz. La mano sin piedad hurga en tu significado hasta el leve suplicio. Araña hasta que brota la roja espesura. Aniquila el mínimo asomo de misericordia. Rompe la piel para poder besar la cicatriz. No sé si ustedes están de acuerdo, pero aquí hay una búsqueda interior estupenda y además está como una búsqueda primaria. Esta referencia a la albúmina imantada que grita, este romper la piel para poder besar la cicatriz. En todos hay como una búsqueda íntima, una búsqueda del origen. Y Así es, Johnny. Así es. Mira, Fíjate, bueno, no, pero adelante, Anita. Yo iba a leer un poema, pero comenta tú y yo lo leo después. y quería comentar que era una cosa de las que le quería conversar a Mariela, que ella es difícil clasificarla dentro de la poesía contemporánea. Yo cuando la escucho es como si escuchara un arcano, ¿no? Ella tiene una voz muy particular que quizá tenga que ver con eso que tú dices, Johnny, esa conjunción de opuestos, ¿no? Ella no le teme a adjetivar, eso me interesa mucho, ¿no? No le teme al adjetivo, a poner un poco como decía Hillman, que el lenguaje del corazón tiene adjetivos, ¿no? Más allá de aquella famosa frase de Huidobro, está el hecho del adjetivo como invocatorio. Eso lo siento mucho en Mariela, y Mariela es como una voz antigua de mujer que invoca. Y quería en ese sentido, por ejemplo, en esto que tú estás diciendo, lo de los opuestos, aquí hay uno que se llama fatalidad. Fatalidad. Vean esto, escuchen. El ligero roce de alas de colibrí se transforma en brutal tacto de relámpagos.
De un mar de fuego alterado emerge la silueta femenina más temida. A través de la claridad de su cuerpo se distingue una daga o una flor. Con su lenguaje arcano proclama ser hermana de la noche y hermana del sueño. Está sedienta del vino de tus días y deseosa del corazón de tu futuro. Recuerdo Wow. que se llama fatalidad. Esto es una Es, invocación, una es sacerdotisa. invocación, es una invocación. Sí, sí. Mariela está en una constante lucha, la conjunción, tú lo dijiste ahorita, la unión de los opuestos. Bueno, fíjate, ese de ligero roce de las alas del colibrí se transforma en un brutal tacto de relámpago. O sea, esa imagen es contundente, ¿no? Sí, Yo creo, Ella está allí otra vez, sí, ajá, yo pero yo creo quería relámpago. agregar, yo quería agregar a esto que ustedes están diciendo, de que para hacer una conutio o para de alguna manera unir opuestos, tiene que partirse de la ilusión de dualidad, ¿no? Y que un poco qué es lo que ella hace, ¿no? O sea, ella no es que se dedica de alguna manera a contrastar así de una manera tajante, sino que lo hace partiendo incluso de admitir de una manera conmovedora esa dualidad. Quería leer dos poemas rápidamente. Hay uno que dice así, dice, lanza suspendida en el aire, antes de caer, flota despacio, insinúa quizá la posibilidad de la huida, irradia quizás algún brote de clemencia antes de la dureza invasora, antes de partir mi carne en dos amados tajos. Y el es, otro es entregarse como una historia que se derrite, exponer la arruga y la cicatriz, revelar también la sonrisa contundente del cuerpo, dar de beber el agua turbia del corazón, entregarse descalzo, sin más atavío que el candil de los ojos indomable, puro como quien se entrega a la muerte. Y el último que quería leer, eh, ajá, que me parece tremendo del libro de las jaurías. ¿Alguna vez seguiste el curso de las jaurías guiados por aquel olor a surcos, poseído por el mareo que se derramaba sobre la multitud? Ciego aprendiste a morder y a desgarrar como nosotros. El amanecer rasgó el velamen menguante de la noche para ofrecerte un horror recién nacido. Mataste a los tuyos en la oscuridad. Tú eras parte de lo débil que devorabas. Tú eras la presa. fíjate que yo creo que aquí hay algo que es interesante, es que al menos los que estamos aquí podemos preguntarnos cuál es ese punto germinal en la poesía de cada uno de nosotros y cuáles son los opuestos que se mueven en nuestra propia elaboración poética, porque creo que eso es lo que Mariela Cordero nos confronta. ¿Cuáles son los opuestos que hay en nuestra creación? Nuestra poesía es sombra, nuestra poesía es máscara, nuestra poesía es conciliación de opuestos, y si es así, ¿cuál es el núcleo germinal de a donde nos está llevando? Este, Me gustaría, no sé, Ana María, si tú que has trabajado tanto el tema de la mística en la poesía, ¿cómo enfrentas tú el tema de lo místico y los opuestos en el hecho poético? Incluso ahorita que nos estamos preparando para la presentación que se va a hacer del libro de Patti, pero aquí con lo que nos está trayendo ahorita Mariela, leer su poesía. ¿Cómo lo místico puede tocar justamente este tema de la individuación, del opuesto, de lo germinal?
Bueno, creo que Johnny es interesante porque tanto la mística como la poesía confluyen en muchas cosas. De hecho, el lenguaje poético es quizá el lenguaje más afín al acontecimiento místico, a la búsqueda mística, ¿no? Precisamente porque la palabra termina, termina siendo un lugar de opuestos, ¿no? Un lugar donde confluyen los opuestos. Y una vez que hablamos de esa confluencia, se hace como más como probable, posible que lo místico aparezca, ¿no? Porque al fin y al cabo somos los seres humanos, somos, como tú decías, sombra y luz, ¿no? O sea, permanentemente, y la mística o el fenómeno místico, como se lo quiera llamar, o la búsqueda espiritual, siempre va a intentar asumir esas dos realidades, ¿no? Y creo que la poesía es un camino para hacer esa especie de matrimonio, de nupcia, ¿no? Y en este sentido, pensando en Mariela, también pensando quizás en lo que yo intento hacer o lo que hacen otros poetas, el cuerpo es un lenguaje, es un lugar, iba a decir un lenguaje, y claro que es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje donde se da permanentemente, estamos asediados de vida y muerte, por ejemplo, ¿no? De placer y dolor, de eros y tánatos, o sea que el mismo cuerpo, que es el que yo considero el punto del cual parte cualquier búsqueda espiritual, cualquier fenómeno poético, cualquier fenómeno místico, tiene al cuerpo como punto de partida, ¿no? No podemos partir de la nube viendo las nubes, sino tenemos que partir del cuerpo, ¿no? Aunque el cuerpo sea el leve roce del colibrí, de las alas del colibrí, ¿no? Sí, Creo pero que fíjate que entonces acabas de plantear un cuaternio perfecto, porque tenemos por un lado cuerpo y espíritu, y ahí están las grandes místicas, ¿ok? Cuerpo y espíritu como opuestos, sagrado y obsceno como opuestos, pero también lo mencionaste, vida y muerte. Edgar hacía referencia de esto al inicio. Entonces, y eso si lo vemos y nos enfocamos desde la psicología de alquimia, Mysterium Conjunction de Jung, vemos que está el cuaternio perfectamente planteado acá en la poesía de Mariela. O sea que, totalmente, totalmente. Y por eso es que les planteaba que cuando me ocurre cuando la leo, que siento que estoy oyendo, que estoy escuchando una invocación, ¿no? Que estoy escuchando una forma en que el lenguaje se transforma en una especie de invocación nupcial, de invocación de coniucho. O sea, eso se ve perfectamente, se escucha, incluso una la está leyendo y la está escuchando. ¿Eh? Es un fenómeno interesante el que ocurre con Mariela, ¿no? Y cuando ella habla, fíjate, por ejemplo, en La larga noche de la jauría, que yo les invito a leer el penúltimo poema, búsquenlo, yo creo que lo pueden encontrar y buscar este poema que se llama Cuerpo Público. En Cuerpo Público puede estar Mariela aquí en nuestro país describiendo nuestra realidad, pero puede estar una Mariela describiendo los últimos días de Cartago, ¿no? Puede estar una sacerdotisa de Isis viendo caer una civilización. Y recuerdo lo que dijo nuestra invitada de la semana pasada, Yolanda Ramírez, que decía que siempre estamos de alguna manera siendo testigos de la caída de una civilización. Pero cuando ella habla aquí, los referentes externos uno lo lee y sabe de qué está hablando, pero el referente externo se pierde, es atemporal, se pierde para ganarlo. No estoy refiriendo a una pérdida de carencia, sino que se diluye para ganar un referente universal de lo que es una caída, de lo que es un desmoronamiento de una civilización, del cuerpo, porque fíjate que se llama cuerpo público.
Es interesantísimo el ¿Por qué no lo planteamiento, lees? ¿Por qué no lo lees, Ana María? porque creo que no deberíamos leerlo. Ah, bueno. Bueno, yo quería agregar a todo esto que ustedes han dicho, que justamente tal vez la Estamos, mística, Edgar, quiero acotar, discúlpame. No, no quisiera porque estamos en la larga noche de las Jaurías. ok, no, tranquila. Que yo quería agregar un poco a lo que ustedes estaban hablando, el fenómeno místico de la conducta y la unión de los opuestos. Dos cosas, ¿no? Bueno, primero el maestro Jung que decía que sentido y contrasentido eran las que configuraban la realidad. La noche sola, solamente noche no decía nada y el día solo tampoco tenía sentido, que era sentido y contrasentido lo que te planteaba la totalidad de la realidad, ¿no? Por un lado. Por otro lado, siento también, o yo le agregaría a todas estas maravillas que ustedes han dicho, que el fenómeno místico es unión, precisamente, ¿no? Es unión entre el creador y la criatura. Es decir, cuando hay el gesto de la creación, cuando la criatura, incluyendo todos los objetos de la creación, son vistos como dos cosas diferentes. Una cosa es Dios creador o el ente creador o la divinidad y otra cosa es la creación. Hay como una barrera casi insalvable en este sentido. Tal vez lo tremendo de Mariela es que dentro de la fragilidad del cuerpo, dentro de la fragilidad de la existencia individual del ser humano, ella se plantee de alguna manera este sentido y contrasentido que abarca la totalidad eh, de la dimensión poética más allá de su propia individualidad, al punto de que Lazar ha hecho que ya no esté hoy aquí con nosotros, sino que estemos escuchando su palabra. Entonces, como la vez pasada leí dos poemas que ya había leído Johnny y que de alguna manera se reiteraban, quiero leer rapidito dos poemas que me parecen tremendos. Voy. Los inescrutables ojos que se ocultan dentro de galopantes ciudades de acero están detrás de otros miles de ojos sonámbulos. Son narcóticos indomables que mutilan el desamparo, apaciguan los alaridos y derraman caricias cuando afloran, te toman por asalto. Sabes que morirás invocándolos. Recordis. Estos poemas, por cierto, están reseñados en la maravillosa revista El Cautivo de María Antonieta Flores. Recordis. Vuelve a pasar por el corazón la colección de imágenes acérrimas, plenas de color, o inconexas y vaporosas, como fragmentos de un cristal oscuro, dispersos por una planicie frágil. Vuelve a pasar por el corazón el tacto que alguna vez anocheció en tu mano, el olor de una flor estrujada en la piel, la voz lenta que apresuraba tu sed, el sabor de una plegaria que ardió en tu lengua. Vuelve para repetirse como un río infinito. Qué bello. Quiero leer este también, eso que dijiste, es muy curioso que Mariela no aparezca, pero aparece su voz. Volvemos a que ella es una figura un poco etérea, ¿no? Que puede, que toma peso a través de la voz. Hay uno muy interesante que se llama Círculos. La noche exhala descuartizamientos lentos sobre provincias insaciables. Las calles están pavimentadas con aprendizajes extraños y pétalos de piel. Los climas se tornan irrespirables. La sangre es una cicatriz que cruza el aire. Al borde del aniquilamiento giras en busca de tus pedazos para coser con desenfreno los miembros antes dispersos. Dócil a las corrientes primitivas, emprendes el mismo camino sonámbulo e inmemorial. Despedazarte y volverte a armar es tu sino. Las devociones son circulares e infatigables. Construir y destruir son las funciones sedientas de la existencia. Son las funciones sedientas de la existencia.
solo amas al círculo. Esto lo escribió una diosa, Qué bárbaro, Cali, qué bárbaro. Cali. Bueno, yo creo que con esto por lo menos hemos dejado el abreboca para interesarnos en la obra de una de nuestras grandes poetas venezolanas, una de esas personas que, como hemos venido diciendo, nos abre una ventana a lo que está sucediendo en el mundo de la poesía hoy en día, nos ofrece una poesía contundente en tanto poesía crítica del momento que vivimos y en tanto poesía profunda, como es la poesía, para poder internarnos en los caminos de psique, del alma. Este, creo que, bueno, la invitación queda ya para Mariela para el próximo año, porque ya por este año, hoy, nos estamos despidiendo todos ustedes y les queríamos dar las gracias porque, bueno, gracias a ustedes, Poetizando ya tiene 3 meses, ya hemos tenido grandes voces de nuestra poesía y si Dios quiere, en el 2025 ya tenemos una agenda bien, bien interesante hasta abril. Así que con todo el apoyo de ustedes, Poetizando continúa. Eh, Ana María, Edgar, si yo quiere, quisiera cerrar con un poema, Johnny, por digo, si favor. me permiten. Hayos como hojas que caen en una sucesión incontable de ocasos. El olor de los primeros florecimientos amenaza con evaporarse, pero tu faz no fue presa de la devastación. Tu cara no fue liquidada por la mano absoluta del tiempo, como la ola aniquila signos escritos en la arena. Tu semblante no se eclipsó para revelar alguna monstruosidad oculta, respirando detrás de la apariencia esplendente. La hilera interminable de desencantos no conquistó tu rostro, ni lo habitó en un conjunto inconexo de muecas ácidas. Tu piel helada de tanto amanecer y anochecer no mitigó el incendio de tu divinidad. Te has alzado como una bandera incólume sobre los escombros del gozo. No eres una ruina que camina, has resistido como embriaguez indestructible, rasgos macerados convertidos en pócima milagrosa. Eres la belleza que sabe transfigurar. Wow, Edgar, qué Qué maravilla. bello. Qué Bueno, maravilla. quisiera no solo dar las gracias a los que nos han acompañado en este periplo de estos 3 meses. Muchos de ellos repiten y son asiduos acá y gracias a ellos estamos acá conversando sobre Mariela. Darle muchísimas gracias a Mariela por su poesía, ¿no? Y transmitirle que a pesar de que no ha podido estar acá, a través de la imagen, ha estado de manera contundente. Recordaba esa frase de Heráclito que dice que la naturaleza se oculta para develarse. Yo creo que, dada la naturaleza que hace que Mariela esté oculta, pues se nos ha develado de otra manera, ¿no? De una manera, eh, si se quiere, mágica. Y para cerrar también con un poema corto de ella, encantador y que hace resonancia con esa lluvia que está cayendo en Valencia. Como la lluvia se llama. Eras en medio del aguacero, un sabor del clima, un paisaje para sucumbir. Estabas multiplicado en todas las gotas como una fábula invasora. Resonabas como un trueno en la cicatriz de mi noche. Todo espacio fue tu cuerpo incontinente, imán de las turbulencias. Te derramabas como la lluvia, de una belleza extraordinaria. Bueno, Como dice muchísimas. Carmina Wolf, Mariela cautiva y asombra al extremo. Así es, así es. Alfredo Herrera, gracias a ustedes por tan necesario encuentro y el próximo año a seguir. Los quiero mucho los tres. Cristian, fue un gusto escucharlos hoy y durante estos 3 meses que vengan muchos más saludos. Cuánto les agradezco.
De verdad que a todos, en nombre de Editorial Diosa Blanca, en nombre de Cultura Mundis, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos, gracias por hacer posible nuestro Poetizando. Entonces ya saben, esperemos que muy pronto nuestra embajadora en México regrese. Ok, aquí tenemos al maestrísimo Santos, Era Santos López. Ajá. poeta, el poeta o la poeta no hace falta, solo su voz. Y tuvimos la voz de Mariela en ustedes. Y Qué Gracias. Mariela acaba de maravilla. entrar, y Mariela acaba de entrar. Mariela, si puedes hablar, seguimos. Hemos intentado, Mariela, pero Por lo menos el micrófono, querida, trata de prender el micrófono, a ver. no, la pobre está con el celular, Edgar. Pero ahí Está, está, ahí está. Pero ahí está Santos, otro contundente, poniendo el poeta o la poeta no hace falta, solo su voz. Y Mira, que ahí estaba el micrófono, Mariela, Aquí querida. estoy. Ya llegó la llegó. luz. Bueno, vamos a aprovechar. Quedan 10 minutos, Mariela. Ah, bueno, Hemos hablado bueno. tanto de ti. Este, mira, bueno, no sé, que hemos leído tus poemas, estamos conmovidos, y bueno, no sé qué tienes que decirle a esta gente que ha estado escuchando tu perfil, tu historia, tus poemas, no sé, te dejo la palabra, abre el micrófono. Bueno, muy buenas noches. Agradecida y honrada por la invitación. Y bueno, tuvimos un problema técnico que suele suceder mucho por acá, pero me siento muy honrada de que ustedes continuaron pues con lo programado y bueno. No pude escuchar, pero me imagino que como me están diciendo, leyeron los poemas y bueno, ya nada más con eso me siento súper contenta y honrada y agradecida con todos los que se conectaron para escucharnos. Pero Mira, Mariela, Mariela, la pero de- para que no te vayas indemne, para que no te vayas indemne, te iba a hacer la pregunta proverbial que se hace aquí, que es, ¿no? Porque tú en una bella entrevista que te hace el maestro Pulido, él te pregunta dos veces qué es la poesía. La primera vez tú le dices que la poesía tuvo varias advocaciones en ti, que primero era como la sed, lo cual que indicaba agua. La segunda advocación era que ya había madurado y que era una cosa sólida como la piedra o como la tierra, pero que hoy en día estaba cocinada o estructurada en función a ese fuego perenne, es decir, agua, tierra y fuego. La pregunta ¿es la poesía el viento, el susurro, o más allá incluso es la quintesencia de la que nos hablaba Aristóteles, ¿no? Y después tú le respondes, la poesía es el cuerpo. ¿Qué es para ti la poesía? el micrófono, Mariela. El Abre. micrófono. ¿Se Ajá. escucha? Sí, Abre. sí, sí. Bueno, ya Habla, Mariela. anteriormente me han hecho esa pregunta en varias entrevistas y obviamente la poesía, como muchos se han encontrado con esa imposibilidad de definirla con exactitud, y yo diría que cualquier definición sería incompleta, pero para mí, específicamente lo he dicho, para mí la poesía es la sed que no cesa, y solamente de esa manera la puedo definir. Desde lo que yo, como yo la he vivido y como yo la he sentido. Eh, Obviamente creo que el fenómeno de la poesía, desde mi punto de vista, es algo atemporal, inacible, y eso lo convierte para mí en algo muy difícil de definir. Y creo que no solo para mí, incluso Borges había dicho que para definir la poesía no las tenía todas consigo, y eso habla mucho de lo que es la poesía en sí, que pareciera que todos sabemos lo que es, porque lo podemos sentir, pero cuando nos toca el momento de definirlo en palabras, se torna más complejo. Ahora, Mariela, una pregunta. Si tú estás definiendo la poesía como algo inacible,
Entonces cuéntame algo que a mí me tiene muy curioso de ti. ¿Cómo se Sí. traduce, cómo se traduce lo inacible? Porque tú eres traductora, Bueno, lo traducida. Entonces, cuéntanos las dificultades para traducir la poesía. esa es una excelente pregunta. Es una tarea bastante compleja, eh, porque definitivamente no puede existir, desde mi punto de vista y en mi experiencia, lograr una fidelidad del texto exactamente de convertirlo a un idioma a otro. Pero en este caso estoy de acuerdo con la definición que dio Octavio Paz en cuanto a que él también era traductor y él dice que se logra o se intenta con la traducción, en este caso de poesía, que tiene una particularidad distinta a otro tipo de texto académico o científico, eh, que se trata de hacer una recreación, se trata de recrear ese texto en el otro idioma, de la manera que sea fiel no tanto a las palabras, sino a la esencia misma del texto. Y este es un proceso muy complejo que yo digo que tiene que hacerlo de poeta a poeta por esta dificultad de que no se va a traducir algo que es un texto científico, que es así, que no tiene como otra forma de, de traducirse. Hay una exactitud, pero con la poesía no. Entonces, lo que se intenta o lo que yo intento es recrear ese poema, digamos que está en inglés y yo lo voy a traducir al español, intento recrearlo a cómo sería ese poema en esencia en español, pero tomando en cuenta cómo lo recibiría un lector en español. Por supuesto, trato de respetar lo más que puedo, las palabras que allí están, si se puede, pero si no, tengo que buscar algo que de alguna manera se acople y que pueda transmitirse en español y cuando alguien lo lea en español, lo sienta también en español. Y eso es un proceso muy difícil, muy complejo, pero que me encanta, porque cuando yo estoy haciendo una traducción de algún libro, sobre todo en poesía que disfruto mucho, eh, me meto de lleno en ese proyecto. Yo dejo todo y me concentro tanto para lograr eso, porque respeto mucho, como poeta, respeto mucho la obra del poeta que me está confiando a mí, pues su poesía, para que tenga una versión en español. Pero Y fíjate que hay algo sí, interesante, porque por ejemplo, tú acabas de acabas de mencionar el idioma inglés. Eh, sí, a mí me resulta casi que imposible leer la poesía escrita en inglés al español. Creo que se pierde enormemente. sí, Eh, claro. a Max Trant o a Emily Dickinson, al mismo Shakespeare. Ujú, Es sí, importante lo que se pierde en el camino. Entonces, la, pre- claro. la pregunta es, ¿cómo abordas tú justamente ese espacio de lo que es, de lo que no es posible reescribir? ¿Cómo abordas tú el elemento mistérico, el elemento álmico en la poesía para poder traducirlo a otro idioma, a otro idioma? Bueno, yo entiendo que cuando tengo un poema ante mí en su idioma original, porque también traduzco desde el francés, he traducido también del italiano, eh, lo primero que hago es leer ese poema y tratar de conectarme con ese poema, pero desde su lengua original. Es mi primer acercamiento como lectora. Ya cuando viene el proceso de traducir, es muy complejo, es muy delicado y como tú observas y bien dices, es mucho lo que se puede perder, pero
hay una salvedad que lo que yo voy a hacer es una versión de ese poema, porque yo no puedo replicar ese poema. Es imposible que yo voy a plasmar exactamente lo que el autor quiso decir en ese momento, pero yo voy a tratar de que esa versión sea lo más apegada a la esencia del poema, volver a esa recreación de la que ya había hablado. Es recrear, es como volver a crear ese mismo poema, pero es otra versión porque ya está pasando por otro filtro. Pero sí trato de conectarme mucho y bueno, la experiencia que yo he tenido, que me gusta mucho cuando es un autor eh, que yo puedo hablar con él y por lo general lo hago así. Me gusta mucho conversar con el autor y converso muchísimo y todas las dudas y las preguntas las hago. No me quedo con ninguna pregunta porque yo quiero acercarme lo más posible a esa versión original para que cuando se lea en español, pues sí le llegue al lector esa chispa esencial que ya venía en ese poema. Y es un proceso alquímico, es un proceso eh, que hay mucho de introspección. Incluso yo cuando vuelvo a decir que cuando estoy en un proceso de traducir un libro o una cantidad de poemas en específico, yo prácticamente me aíslo de todo para enfocarme en eso nada más, porque es un proceso muy delicado, muy sutil, pero requiere mucho de mí, requiere mucho de mi concentración, porque respeto profundamente la poesía, porque principalmente yo siempre he sido una lectora de poesía, desde el principio, desde niña. Y admiraba siempre cuando yo leía los diferentes traductores de poesía, las versiones, yo decía, wow, es una labor demasiado delicada, introspectiva, y uno se conecta muchísimo con el autor. Uno llega a una relación muy cercana con el autor. Cuando uno está haciendo una traducción de un poema o de un libro, es como que hay que conectarse con el autor para poder hacer una buena traducción. Es lo que a mí me ha pasado con las experiencias que he tenido. Hice una traducción de poemas de un autor de Estonia. Él habla español, pero él no hace así las traducciones. Entonces él me mandó sus versiones desde el inglés, pero lo hablamos mucho. Eh, es un libro que es una antología que se llama Amor, ilumínanos aún, y el poeta se llama Yuri Talbot, un poeta que admiro muchísimo, y yo Estupendo. hablaba muchísimo con él. Por cierto, Mariela, aquí Cristian Dimitriades te hace una pregunta muy interesante. No sé si la quieres leer, Johnny. Ariela, buenas noches. ¿Nos podrías decir de qué idioma has traducido poesía al español? ¿Con cuál te sientes más cómoda, Cristian Dimitríades? Muchas gracias, Cristian. Cristian es una poeta que yo admiro mucho. Gracias por estar aquí. Eh, Realmente he traducido desde el italiano al español, desde el francés al español y desde el inglés al español. ¿En cuál te sientes Y más cómoda? el que me siento más cómoda hasta ahora es del francés al español. Eh, Porque de alguna manera el francés para mí, bueno, estudié francés mucho tiempo en la Alianza Francesa y practiqué muchísimo el inglés, también lo hice en cursos privados y todas esas cosas, pero el inglés para mí, claro, traduzco muchísimo del inglés, es lo que es como que lo que más se me presenta, ¿no? Ese tipo de trabajo, pero disfruto mucho la traducción del francés al español porque siento que
hay una cercanía entre el francés y el español, ¿no? Y Mm, hay una musicalidad distinta en el francés que el inglés no la tiene de la misma forma. De Y acuerdo. me ha tocado, pues, recientemente estoy haciendo un dossier de traducción de poesía africana y bueno, ellos son francofones, poetas de Camerún, poetas eh, del Congo, que son francofones. Y he disfrutado muchísimo esa experiencia de traducir del francés al español la poesía. También me tuve la oportunidad de traducir un libro de crónica de un poeta francés que estuvo en Caracas que se llama Stéphane Chomet, pero esto no mm. es poesía, aunque tenía unos poemas en el libro y el libro se llama La sonrisa del cerdo, fue publicado en Colombia este año. Y es un libro de crónicas de viaje que él estuvo en China y ahí narra sus experiencias y eso también fue una experiencia para mí increíble porque obviamente es un francés que también es más cotidiano, a diferencia del francés que uno pueda estudiar de una manera más académica. Y ahí se me presentaron varios retos, pero al final pues lo superé. Y me Ahora, aprendí muchísimo de esa manera coloquial, algunas palabras de uso más coloquial desde el francés que no las conocía. Bueno, Mariela, quería, bueno, reiterarte, por supuesto, mi admiración, pues sabes que te admiro mucho. Y había yo dicho acá, mientras no estabas, que yo Ujú. consideraba que tu voz es una voz única, ¿no? Que es una voz de alguna manera arcana, mistérica, una voz atemporal, ¿no? O sea, que uno no la puede clasificar como una, en alguna de las corrientes modernas o posmodernas, ¿no? Que tienes algo ancestral. Y entonces eso lo quisiera unir con tu trabajo de traducción como lo estás planteando, ¿no? Que dices un poeta traduce a un poeta. Y yo te preguntaría, es una formulación que hago, a ver qué piensas de eso, que es que lo que estás, por supuesto, es una recreación, es una versión, porque lo que estás tomando es el sumo. Ay, qué bueno que te estoy viendo. Ay, qué bien, qué lindo. Se hizo la luz y apareció la bella Mariela. Bueno, que lo que estás haciendo realmente no es traducir al poeta, a ese que habla desde un idioma y un país y un tiempo, sino que estás traduciendo, estás tratando de recoger en tu vasija, en tu cuenco, la poesía que se derrama en ese poeta. De alguna manera yo pienso que nosotros somos vehículos, que no somos el poeta el que escribe, sino es el que recibe, el que se conecta de alguna manera, de manera misteriosa, física cuántica, como la llames, con el fenómeno cósmico que es lo poético. Entonces, el fenómeno del traductor, como lo estás planteando, me interesa muchísimo porque ahí dijiste una frase bellísima, la chispa esencial que venía en ese poema, eso me encantó. Lo que tratas de agarrar es eso que pasó por ese poeta y más bien apartar un poco el personaje y quedarte con el zumo, zumo con Z, con el zumo, con el jugo que se derramó en ese personaje. ¿Qué piensas tú, querida Mariela? ya, y espera un momentico, ya va, que hace tiempo quiero hacer algo, pero lo voy a hacer en acto. Mariela, Chapó. Mariela, me quito el sombrero de ti. Te admiro profundamente, Mariela, eres grande. Micrófono, querida, micrófono, micrófono. Marielita, micrófono. Activa el micrófono. Ya, Ajá. ya lo activé. Ahora sí. Ajá. Sí, perfecto. Ajá. Bueno, muchas gracias, Johnny.
me honras mucho con tus palabras. Estoy muy agradecida, se lo había dicho a Ana María, que estaba muy agradecida y contenta porque he visto varios episodios de Cultura Mundi y de verdad me parece una iniciativa loable, admirable, increíble, eh, de que se haga este tipo de encuentros con los poetas venezolanos. Con respecto a lo que mencionaba Ana María, pues sí, es un proceso bastante, yo diría que es algo que me ha dejado mucho la traducción, porque es que yo llegué a la traducción, es que mi camino ha sido así. Primero fui lectora de poesía, luego me acerqué a la poesía eh, para ya crear, escribir la poesía. Y luego vino la traducción y en la traducción me ha nutrido mucho también como poeta, porque he Mm, conocido a poetas de todo el mundo, de verdad, de muchos rincones, eh, y he visto que en sus poemas, es lo que dice Ana María, se sale de lo personal y va al universal, porque hay poemas, por ejemplo, que yo he leído de la India o de un país de Asia, como por ejemplo Taiwán, como por ejemplo Vietnam, y ahí encontramos los temas universales, el amor, la muerte, las crisis existenciales, son los mismos temas humanos. Entonces, claro, ahí obviamente van a haber otros aspectos culturales de mm, donde esté ubicado ese poeta. Por ejemplo, me han tocado unos poemas muy hermosos de la India que son dedicados a Krishna, pero hay algo allí, hay un fervor, hay una devoción y de alguna manera hasta las personas que no creen en nada o son ateos, en algo creen, en algo, a algo son devotos de alguna manera, así sea algo material, ¿no? Entonces, es algo que yo veo y eso me ha ayudado mucho también a la hora de traducir, porque yo puedo conectarme también con las experiencias que ellos narran ahí. mm, Y obviamente, pues aprender también, porque hay cosas que yo como venezolana y latinoamericana, pues ignoro, porque no lo vivo. Por lo menos esos tipos sobre todo en temas religiosos o temas culturales muy específicos. Pero por lo general los poemas que traduzco están girando siempre en esos grandes temas, sobre el amor, sobre la muerte, sobre la enfermedad, hay situaciones que me han pasado recientemente con una poeta de Croacia que ella me contactó y bueno, yo leí sus poemas, ella me manda sus versiones de sus poemas en inglés y cuando yo voy a hacer voy a leer los poemas porque no los había leído, no conocía su obra, yo casi lloro cuando leo los poemas de ella, porque ella estaba hablando de algo colectivo que había pasado en su país, que era algo exactamente, por lo menos en el sentir, que también estaba pasando aquí. Fue algo que me sorprendió muchísimo, porque incluso ella estaba hablando de algo que había pasado en su país en el pasado, como 20 años atrás, ni siquiera era algo actual. Y luego yo lo leo y yo siento exactamente eso. Y es María, increíble cómo pueden suceder eso, esa conexión, como dice Ana María, que como no se sabe, es algo de energía, energético. Mariela, Querida ¿Cómo Mariela, podemos? mira, Ajá. quiero resaltar la presencia de nuestra querida Milagro Hack, que está Ay, ahorita acá, milagro. acaba de traer el público. Wow. Ella, como es la causante de que yo te conociera, Uy, eh, sí. eras La una poeta niña, mía. no tenías ni 20 años. Mira, No, no, no. Mariela, quería, oye, sobre lo que hablaba Ana María.
sobre la traducción. Rilke dice algo extraordinario. Rilke tradujo, fíjate, faceta poco conocida de Rilke. Él tradujo del italiano, tiene el poema Sí, francés. Él dijo, cuando le preguntan que cómo era su traducción, le decía yo lo que hago es un diálogo, yo dialogo con el otro poeta, ¿no? Y Yorgos ujú, Seferis, que tú has traducido también, igual que a este poeta Dimitri Kraniotis, joven poeta, Craniotti, sí. excelentes traducciones, o sea, la poesía de Craniotis que tú tradujiste es realmente espectacular. Sí, sí, Yorgos sí. Seferis decía, yo no traduzco, yo resueno con el poeta al cual estoy tratando de traducir, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, quería un poco eso, ¿no? Que realmente el traductor, más que hacer una traducción literal o semántica o lo que sea, lo que hace es acercarse un poco al impacto simbólico que da el lenguaje poético y resonar con ese lenguaje y entonces, como dice Ana María, dejar la huella de esa resonancia en algo, ¿no? Ahora, Sí, sí, sí. en ese sentido, Mariela, yo lo llevaría al extremo, que es que todo poeta cuando escribe sus propios poemas está traduciendo, está conectado con el alma universal y está traduciendo, intenta con el lenguaje traducir aquello que recibe. Correcto. Así es. Totalmente, Ana María. Qué bella. Incluso no recuerdo cuál entrevista, no sé si fue la entrevista con el admirable poeta José Pulido, o no recuerdo cuál fue, donde yo dije que cuando yo comencé a escribir poesía, yo era adolescente, tenía 15 años, y lo que yo sentía era que yo tenía que, eso que yo percibía o sentía, tenía que traducirlo para poder llevarlo al papel. Siempre me ha gustado escribir con lápiz y papel. Ah, todavía lo hago. Y yo sentía que era una especie de traducción, pero hay algo que siempre es como que no, en ese momento yo sentía que no podía traducirlo todo, no llegaba completo, Así es. porque es como que algo falta, algo faltaba, pero es lo que se hace, ¿no? Ese proceso de cuando el poema todavía no se ha plasmado, es un proceso para mí también de traducción, por supuesto que sí. Así es. Mariela, Mariela, a mí me toca la parte antipática de tener que darle el cierre por cuestiones de tiempo. Pero Sí, claro. yo no Me pueden volver a invitar otro día y pero, hablamos más. pero cuenta con eso. Lo que sí quisiera, Mariela, es que por favor quisiéramos oír uno de tus poemas en tu voz. Ay, Ok, sí, por favor. uno solito. Bueno, O dale dos, los, dale dos. los que quieras. No, Bueno, bueno, vamos a eh, leer uno de Transfigurar es un país que amas. Este libro fue editado en Estados Unidos, Miami, por la editorial Dos Islas, en el año 2020, el año de la pandemia. Voy a buscar acá un poema entonces, el que me salga aquí al azar. Bueno, este es un poema este poema lo han traducido muchísimo, no sé, les gusta, por eso lo voy a leer. La primera, soy la primera, estoy en el inicio del tiempo, en la mitad de la penumbra, en la partícula de este ocaso, al filo del derrumbe. Soy todas y ninguna. Wow. Ese, Qué bello. genial. ese es un Ahí poema ¿viste? breve. Ese es un poema breve que ha tenido lo han traducido a varios idiomas ya. Yo no sé si es por la brevedad o porque les gusta. Por la Eh, contundencia.
Sí, sí, sí. Puede ser. Bueno, este es otro. Este lo voy a leer otro de La larga noche de las Jaurías, que creo que ya Ana María como que leyó algunos de allí, eh, es un poemario editado el año pasado en España con la editorial Nautilus. Ujú. La otra mitad de las llamas. Sueñas con extraer nada más que la tibieza de la combustión. Aspiras conservar solo la embellecida quemadura que haga gozar al tacto del ojo. No deseas poseer la otra mitad de las llamas. Huyes del incendio total que devasta y transforma. Todo vaivén en piedra molida, todo amor en amnesia, todo corazón en cenizas. Qué Ese era el belleza, otro poema. Qué belleza, belleza, qué Mariela. belleza, querida Mariela. Otro, Mira, Bueno, ya me dio eh, ganas de hablar, pero bueno, ya se acabó la... no, 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 dale, lee otro. no, Si cae la pero es señal, que ya sabes, hay que aprovechar a la poeta que se pudo si se cae conectar. la señal, ya bueno, por otro rollo, lee otro, por favor. Ay, Antes- Mariela, si pudieras leer La flor aguda, que está en la página 39 de La larga noche de las Jaurías, La flor Ah, ok, aguda, ya lo vamos a buscar. página 39. Ah, acá lo tengo. La flor aguda. La flor aguda se hunde en la boca, viaja hasta la profundidad del miedo, lo paraliza con soplo dulce, inyecta su vapor de deseo, se ciñe como tatuaje a la materia que tiembla, baila en las venas para transformar la sangre en perfume. Wow, me encanta. Bravo. Poema. Bueno, Qué- mis queridos, se va la audición, que nos vaya bien. Bueno, buena despedida, por lo menos tuvimos a Mariela. Perdón, Bueno, sí, el por lo milagro menos de pude Mariela apareció. conectarme tarde, pero me conecté. Oh, Claro. y estuviste prolija, estuviste muy bien en tu cuestión. Como te dije, aquí yo te conocí, como te dije, muy jovencita. Bueno, Creo que saludos a Mila, la poeta Mila, la admiro mucho. Tengo mucho mira, tiempo sin hablar con ella, pero le agradezco mucho que ella me prestó un libro de Juan Sánchez Peláez y desde ahí, bueno, mi Mira, vida fue otra. no te lo he devuelto para que se lo pida, ¿oíste? Bueno, mira, a aquí todos, está No, Mariela, yo aquí no está devuelvo, yo lo tú devuelvo por el mío. mira, en la entrevista de Pulido, tú hablabas de que cuando estabas desanimada escuchabas a Chopin y te encargabas con tu gato. Y fue imposible para mí, como despedida mía aquí de este programa, no evocar que justamente que cuando tú viniste, que te quedaste en mi casa, escuchaba los preludios de Chopin que yo tocaba con mi gata Estela, que por allá anda Estela, sí, todavía anda viva y coleando por ahí. Un bueno, saludo y un beso, sí, querida, de sí. verdad. Wow, gracias, Estela, Mariela, gracias por increíble. esta aventura de hoy. Gracias a ti, Johnny, de verdad, muy agradecida. Gracias a Ana María, bueno, ella sabe que la quiero mucho. Y a Edgar, bueno, lo conozco hace mucho tiempo, lo quiero mucho también. No nos vemos casi, pero ahí está ese cariño. Igual Ya, con Así la es. poeta Mila, que están escuchando, y bueno, y todos los que están también escuchando, muy agradecida que estén aquí esta noche. no, y gracias a Gracias, todos de verdad Mariela. por habernos acompañado. Ana María, se la prestamos a México y el próximo año ya nos echará los chismes, ¿oíste? Con tequila, ¿ok? Ajá, sí. Hasta luego a Bueno, todos.